¿qué tendríamos que hacer ante un golpe de calor? Golpe de calor es cuando tu cuerpo no puede regular la temperatura. No sé si seguramente te acuerdas que a los niños siempre les queríamos bajar la temperatura como diera lugar cuando hay fiebres por temas de convulsión y demás. Es un poquito lo mismo. Si sube mucho la temperatura hay daño neurológico, dañan neuronas y puede ser irreversible y causar la muerte, Julio. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como todas las semanas y como cada oportunidad, siempre las y los saludo con todo el gusto del mundo, porque ya saben que Consultorio MOA es su espacio de confianza para resolver temas médicos, sentimentales, financieros, legales, emocionales, lo que sea que necesiten lo resolvemos juntos. Oigan, y con este calorón, todo el mundo se ha convertido ya en una conversación de sobremesa, de queja en la oficina, entre amigos. Estamos viviendo una de las ondas de calor más intensas que ha registrado la humanidad. El año pasado, 2023, ya se catalogaba como uno de los años más calurosos en la historia de la humanidad, por lo menos desde que se mide la temperatura. Y 2024 no pinta para menos, ¿eh? Va a ser también uno de los años más calurosos que podamos tener registro. Y si bien viene todo este tema de incomodidades y sudoración y que estamos un poco como en nuestro jugo y en nuestra sopa, también hay temas mucho más serios que debemos entender. Porque el número de infecciones estomacales, el número de enfermedades por comer alimentos descompuestos está aumentando cada vez de manera más considerable y sin duda vale la pena entender por qué, cómo, qué tenemos que hacer para prevenirlo. Y para eso, pues vamos a recibir a un gran invitado al Consultorio MOA, que ha estado ya varias con nosotros, pero que siempre es un gusto recibirlo. Es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, gastroenterólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una subespecialidad en endoscopía por la UNAM. Está certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal. Es miembro de varias asociaciones y es un gran doctor, es el gastroenterólogo de cabecera de esta casa. Está con nosotros el doctor Diego Angulo. Querido Diego, bienvenido. Julio, un placer estar aquí como siempre. Siempre un placer recibirte. Oye, el calor sí afecta mucho de cómo estamos, ¿no? Sí se presentan más casos de diarrea, sí se presentan más gente con infecciones estomacales. No, impresionante, y creo que lo hemos visto más que nunca este año, que creo que ha sido de los más calurosos, pero sí, los pacientes sufren mucho de diarreas y de vómitos, de infecciones intestinales, y cada vez lo vemos más y son más agresivas estas infecciones. Oye, pero a ver, ayúdanos a entender, porque de pronto pensamos que es como una circunstancia casi automática. Hace calor, nos da diarrea y de repente lo minimizamos de, ay, bueno, está haciendo calor, es normal que te dé diarrea. Así como asociamos de repente que si hace frío nos va a dar gripa, pensamos que si hace calor nos va a dar diarrea. Y no debería ser tan así, no lo deberíamos tener tan en automático. ¿Por qué una temporada de calor aumenta los casos de diarrea? Lo dices bien, Julio. O sea, siempre entre los médicos, siempre el tema de frío les toca mucho a los otorrinos, a los neumólogos por el tema de neumonías. Y la parte de calor, normalmente estas épocas de abril, mayo y verano, nos toca a los gastroenterólogos tener más participación. Y esto es muy lógico porque a las bacterias les gusta el calor y la reproducción de las bacterias se da por calor. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos cultivos en los hospitales y demás, los cultivos los hacemos a temperaturas de 30 y tantos grados centígrados, para que las bacterias estén en su mundo más acobijado, para que estén a gusto, para que estén cómodas. El calorcito les gusta y es como se reproducen. Entonces, cuando tenemos este tipo de temperaturas, es cuando más se reproducen las bacterias. Y esto es porque crecen dentro de nuestro cuerpo o porque crecen en los alimentos que luego nos comemos. O sea, recordemos que nosotros dentro de nuestro organismo tenemos muchas bacterias, entre ellas unos patógenos que producen enfermedad y otras bacterias que no producen tanto enfermedad. El problema es que cuando tenemos dentro del colon muchas bacterias que producen diarreas, se pueden mover a otros lados y contaminar los alimentos por mala higiene. Y recordemos otra cosa bien importante, Julio, en esta época hay muchos moscos, hay muchas moscas que son
los que a veces transmiten la bacteria de un lado a otro. Y entonces es cuando pasan estas cosas. Y a ver, decías de estas bacterias que hay en nuestro organismo. Veces varias hemos hablado también ya del tema de la microbiota, ¿no? Y de la importancia que tiene tener una microbiota equilibrada y demás. Cuando la microbiota se descompensa, cuando de repente tienes una proliferación de bacterias A, B, C y no hay un equilibrio, empezamos a tener problemas. O sea, no es como que haya que eliminar a todos los microorganismos de nosotros. O sea, tenemos que mantener este equilibrio, ¿no? Totalmente, y ese término en medicina lo conocemos como disbiosis, que hay un cambio o sea, un desequilibrio de bacterias tanto buenas como malas. Cada vez entendemos más esta microbiota y hay congresos y hay muchos más artículos de todos los beneficios que nos da una microbiota favorable, tanto hasta neurológicamente, gastrointestinalmente, o sea, de todo lo hemos encontrado muchos beneficios a una microbiota saludable. Pero cuando tenemos descompensación de esta microbiota, empiezan muchos síntomas. Y el más común, y el que los pacientes que seguramente nos van a estar oyendo, este tema de inflamaciones, gases, idas malas al baño. Estos generalmente es por sobrecrecimientos bacterianos. No tanto que haya una infección, sino que hay más bacterias malas, no favorables de las que tenemos por el modo de vida que llevamos, Julio. Y como en muchos otros temas que impactan nuestro estado de salud, son tan personales, son tan individuales y se viven tan en solitario que es bien fácil acostumbrarnos a estar mal. Que es bien fácil acostumbrarnos a vivir con dolor de estómago, a vivir con que me comí tal o cual cosa y entonces me inflamé y no puedo sumir la panza y me duele y si me aprieto tanto el pantalón me duele y ¿qué crees? Que en la noche me desperté 3, 4 veces al baño o gente que se acostumbra, no, bueno, yo voy al baño cada 4 días. Entonces, de repente, repito, es tan individual que lo normalizamos. ¿Qué debería ser lo normal? O sea, ¿a qué deberíamos estar aspirando todas y todos para saber que estamos bien? Buen tema, Julio, porque sí, sobre todo los mexicanos que tenemos una alimentación tan buena y tan rica, pero cargadita y excesiva en muchas cosas, en irritantes y demás. Sí, mucha gente vive con esto de agruras, vive con gases y no es que, o sea, te deja vivir, pero incómodo, bien lo dijiste tú. Y la verdad es que muchas veces cuando ya los pacientes se tratan, pues cambia hasta el estado de ánimo, o sea, tu calidad de vida mejora considerablemente. ¿Qué es? O sea, un paciente que normalmente está bien, pues evacúa una vez al día normalmente, puede cambiar esto, no es una regla. Sí, hay matices dentro de este rango. Pues, tiene algo de gases, pero esto de la inflamación, cuando llega a ser incómodo, cuando te empieza a limitar tu vida y tu calidad de vida, es cuando creo que hay que atenderse. Porque además hay ciertos signos que sí pueden esconderse y ser enfermedades más graves, ¿no? Que eso es cuando nosotros los médicos tenemos que saber cuándo estudiar a los pacientes y no, y descartar algunas cosas más graves. Y ahorita vamos a hablar en gastroenterología qué es grave y qué no, pero eso quiero dejarlo al final. Regresemos al tema del calor, que es en lo que quisimos ver y entender. Entonces, tener diarreas en época de calor no tiene por qué ser normal. No es algo normal que tendríamos que normalizar. Correcto, Julio. Segunda cosa, ¿qué pasa? Porque además, a ver, pensemos en nuestro cotidiano, ¿no? O sea, la gente que desayuna, come y cena en sus casas, la gente que sale a la oficina todos los días y que muchas veces llevamos la comida en loncheras y que la llevamos hasta la hora de la comida y demás, o la gente que sale al puestito 1, al puestito 2, a la fondita 1, a la fondita 2 a comer. En ese universo, ¿dónde es donde se presentan más casos de diarrea? Mira, pues la teoría dice, Julio, que claramente entre lugares más expuestos, como en la calle y demás, es mucho más fácil infectarte porque está mucho más expuesta la comida a más calores y probablemente los sistemas de refrigeración y demás son más pobres. Pero siempre se puede ver hasta en los mejores restaurantes y en las mejores familias, porque si nosotros nos ponemos a pensar de toda la cadena que lleva cualquier comida a nuestro plato desde la casa, todo lo que tiene que pasar para que llegue ahí, pues depende de muchas personas y de muchos procesos. Entonces puede pasar en cualquier lado. Mis pacientes siempre me dicen, doctor, pero yo no como en fondas, yo solo como en restaurantes. Pues no importa, porque ahí pasan por manos humanas,
no sabemos la refrigeración ni cuánto tiempo estuvo. Y entonces puede pasar en cualquier lado. Claramente, entre más seguridad tengamos con la alimentación, más refrigeración y más limpieza, pues el riesgo de infección es menor. Pero puede pasar en cualquier lado. Puede pasar entonces en cualquier lado. La gente que transporta su comida, ¿no? O sea, a ver, si estamos en un momento de invierno donde hace frío en el ambiente y llevamos la comida en la lonchera, en la mochila, donde sea que cada quien la lleve, pues no pasa nada, la temperatura está más bien fría. ¿Qué pasa cuando estamos en estas temperaturas que rondan los 30 grados y que salimos de la casa a las 7, 7:30 de la mañana y comemos a las 2, 3 de la tarde y todo el tiempo que pasa la comida a temperatura ambiente, repito, cercana a los 30 grados? No, claro, y sí, esa comida es muy fácil que se infecte por la temperatura y pues por lo que hay en el ambiente. O sea, si nosotros viéramos lo que respiramos, nos asustaríamos mucho. Así no respiraríamos. No respiraríamos, nos iríamos de la ciudad. Pero pues sí, también la teoría dice que no deben estar los alimentos expuestos al aire por más de 1 hora. ¿Por qué? Porque pueden caer bacterias y empezar a producirse y ser en algún momento peligrosas, ¿no? ¿A qué deberíamos estar atentos? Por ejemplo, a ver, en este sentido, repito, de no normalizar las diarreas en temporada de calor, ¿a qué deberíamos estar atentos? O sea, si alguien de repente come algo, ¿cuántas horas después de que lo comimos, algo que puede estar contaminado, puede tener algún efecto en nuestro organismo? Extraordinaria pregunta porque es la que hacen todos los pacientes. Muchas veces nosotros sabemos cuando tenemos diarreas exactamente lo que nos enfermó, como que te acuerdas perfecto, dijo, esto no me latió. La mayoría de las veces es imposible saber qué fue la comida, la salsa, lo que me hizo daño, ¿no? Depende mucho la bacteria y depende mucho el virus, o sea, del momento en que lo ingieres a que te producen síntomas. Hay un término que usamos en gastroenterología que se llaman intoxicaciones alimentarias, que eso son ciertas bacterias que ya producen toxina y que al momento de comértelas, a las 2-3 horas estás vomitando, llegas a tu casa a vomitar, diarrea y demás, dura un par de horas y se quita. Eso generalmente lo llamamos intoxicación alimentaria y es por toxinas preformadas de la bacteria. Y dependiendo del tipo de bacteria es cuando el tiempo en que tarda en inocular y en reproducirse y producir infección. Normalmente, para darte un promedio, Julio, son como 24-48 horas en el tema bacteriano. Okay. Para saber que... O sea, difícilmente los tacos de anoche son los que me causaron el diarreón de la madrugada por el que me paré y que no pude dormir. Exactamente. Ok, ahora, en el grado de complejidad o de dificultad de tratamiento, ¿cuál podría ser una diarrea simple que no requiera atención e intervención médica? ¿Y cuáles tendrían que ser las señales de córrele a urgencias? Y eso es lo que ha cambiado y lo he visto yo en el paso de los años, cómo las bacterias se han vuelto más agresivas. Normalmente, el 85% de las diarreas no necesitamos realmente un tratamiento médico. Necesitamos hidratación, cuidar un poco la alimentación y el cuerpo y nuestras defensas van a autolimitar la diarrea y solito vamos a salir, no tenemos que hacer mayor cosa. Pero una diarrea que dura más de 48 horas y principalmente no estamos pudiendo tolerar la vía oral, la hidratación, que es la piedra angular del tratamiento, es cuando tenemos que acudir al médico, porque si nos deshidratamos ya puede haber daño a otros órganos como el riñón y etcétera, que eso puede tener consecuencias a futuro. Pero normalmente una diarrea que dura más de 3 días hay que acudir al médico y sobre todo cuando hay una intolerancia a la vía oral. No estamos pudiendo recuperar lo que estamos perdiendo, Julio. Entonces es cuando puede haber problemas, ¿no? Quiero que entendamos mejor esto de la intolerancia a la hidratación. Y a ver, no sé si a todo el mundo les ha pasado, pero creo que por lo menos hemos escuchado de gente que comió algo que le hizo daño, que vomitó, que tuvo diarreas y demás, y ni siquiera puede tomar agua. O sea, un traguito de agua te produce vómito. Y otro traguito, o sea, gente que dice, es que no quiero comer porque más me tardo en comer que en ir a vomitar y me siento pésimo, lo que sea. Ahí es cuando estamos en una emergencia, ¿no? Correcto. Y no, o sea, y pueden pasar algunas horas y no tenemos que correr. Y hay que estar verificando varias cosas. Una es que estés pudiendo ir a orinar, porque eso quiere decir que hay líquido en tu cuerpo y estás hidratado. Eso es un dato cuando el paciente deja de orinar. Hay que ver las mucosas, cómo se van secando.
y en el transcurso de las horas. Hay muchos medicamentos que nos ayudan a parar esta náusea y este vómito que pues, se pueden utilizar, pero si en un periodo de unas 12 a 14 horas no estamos pudiendo ingerir líquidos, puede ser que nos pueda llevar a una deshidratación y complicarse la situación. Ahora, ahorita que hablabas de estos medicamentos que pueden detener los síntomas de náusea y vómito, ¿qué tan buena o mala idea es que de repente estoy por la vida, tengo un retortijón, siento que me está dando diarrea y voy y me meto algún medicamento de estos que paran la diarrea? ¿Es recomendable o no es recomendable? No, hay medicamentos que todos conocemos que frenan el intestino y, y son muy efectivos, realmente son muy efectivos. Tenemos que tener cuidado, no es que estén prohibidos, ni quiero satanizarlos, pero tenemos que tener cuidado porque a veces el efecto es demasiado importante y pueden ocurrir oclusiones intestinales por esto. Creo que un paciente que tiene diarrea, para ser prácticos, sí puede tomar ciertos medicamentos que se venden en la farmacia con Sí, de mucha venta libre. facilidad, de venta libre, pero si la diarrea está durando más de 48 horas y no se está autolimitando, es cuando hay que acudir al médico. No estarte tomando medicamentos para detenerla más de, ¿qué? Un 3 día, días, o 2 sea, días. 48 horas. Ya si está pasando es que hay algo más. Claramente, Julio, cabe recalcar que no haya fiebres altas, que no haya moco, que no haya sangre en la evacuación, porque pues eso habla de que la bacteria puede ser mucho más agresiva y que a lo mejor requiere un tratamiento antibiótico en forma o alguna otra cosa. Está padrísimo porque me estás llevando justo a lo que te quiero seguir preguntando. Entonces, a ver, si es una diarrea que en 24 horas se detiene, o sea, que a lo mejor te dura unas cuantas horas y ya te vas sintiendo mejor con el paso del tiempo, está bien, no necesitas mayor intervención que estarte hidratando, eso es importante. ¿La hidratación cómo debería ser? ¿Agua normal? ¿Agua de botella? ¿Agua de filtro? ¿Agua de garrafón? ¿O hay que preparar estos sueros que tienen una mayor hidratación como cuando uno está crudo, ¿no? Que le pones sal, que le pones algún agua mineral, que le pones limón. ¿Cuál es la mejor idea para hidratarte? Sí es importante que tenga electrolitos en la hidratación que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque con la evacuación pierdes mucho potasio, por ejemplo, te doy el ejemplo del potasio, y cuando pierdes potasio te empiezan a dar calambres y empiezas a tener síntomas que si pierdes mucho potasio puede ser peligroso por temas de arritmias cardíacas, etcétera. Entonces, lo ideal es tomar bebidas hidratantes con electrolitos. Esto es peligroso porque ahora se ha vuelto un tema comercial fuerte y hay muchas bebidas que promueven mucho los electrolitos, pero tienen mucha azúcar. Y eso puede llegar a ser contraproducente porque pueden deshidratarte más. Entonces, idealmente se deben tomar líquidos con electrolitos bajas en azúcar. No O son sea, tan... los comerciales, las líneas comerciales de estos electrolitos que vienen sin azúcar, ¿son recomendables? Son recomendables. Aunque tienen otro tipo de edulcorantes, ¿no? Exacto, pero sí pueden funcionar mejor que otros porque claramente no son tan agradables al sabor, pero sí no son mucho mejores para hidratación que los que tienen azúcar. ¿Y bebidas que podemos preparar en casa? ¿Hay algo que pueda ser recomendable? Y te voy a decir las cosas que circulan. A ver, una pizca de sal de grano, una pizca de bicarbonato, jugo de limón. Estas cosas preparados con un agua o con agua mineral, ¿es una buena idea de suero para hidratar? Sí, puede ser, definitivamente, porque es como los sobrecitos que repartan Sí, los de vida suero oral, la ¿todavía vida existen? suero oral todavía existen. Mira, Antes lo repartían con más frecuencia. frecuencia, ahora ya no los tienen limitados. Pero sí, se puede preparar con bebidas con bicarbonato, algo de limón, sal, pueden ayudar, definitivamente, casos leves. Casos leves. No si ya tienes ahí un diarreón de 5 días, no te lo puedes llevar con eso. Entonces, a ver, esa puede ser una buena forma de hidratación. Luego, en las complicaciones que puede tener una diarrea, ¿qué se presenta primero? O sea, ¿a qué debemos estar atentos? Esto que hablabas ahorita de fiebre, de un poco de moco, sangre en la evacuación, ¿cómo se tendrían que ir presentando y cuándo es un momento de alarma o de prestar mucha atención? Es claramente, depende de la bacteria que te infectó y son muy características. Antes que no teníamos las posibilidades que tenemos ahora en los laboratorios para saber nombres y apellidos de los bichos que tenemos ahora. Nuestros maestros nos decían, si tiene moco y sangre, tenemos este tipo de bacterias que ya sabemos que son y se mueren con esto. Entonces era muy clínico el tema, era bonito, pero bueno, no éramos tan eficientes como ahora. Pero cuando hay fiebres altas,
cuando hay moco o sangre, nosotros ya sabemos que es una bacteria invasiva, que está lastimando el colon y el 98% de esas bacterias necesitan un tratamiento antimicrobiano, ¿ok? Dado por un médico, ¿ok? Porque esas muy pocas veces se van a limitar y pueden tener efectos locales en el colon mucho más, que lastiman mucho el colon y pueden deshidratar mucho más a los pacientes, que es lo que más nos preocupa en un principio. Los dolores abdominales también se presentan muy frecuentemente con infección abdominal. Normalmente con la hidratación y con las 24 horas que hemos estado hablando, esto se autolimita. Pero si esto persiste, pues claramente es algo que no fácilmente vas a necesitar un tratamiento un poquito más intensivo. Háblanos de los dolores abdominales, que creo que nos da para hacer un programa completamente distinto. O sea, porque la zona del estómago o de la panza, como le decimos todos, siempre todo el mundo decimos, nos duele la panza, abarca pues toda la parte media del cuerpo, ¿no? O sea, desde la parte baja del centro del pecho hasta prácticamente la parte casi genital. ¿Qué nos dicen los dolores en el estómago? ¿Qué nos dicen si es la boca del estómago, si es un costado, si es el otro, si es el derecho, si es el izquierdo, si es la base? ¿Qué nos dicen los diferentes dolores abdominales? Híjole, yo creo que es toda una ciencia el dolor abdominal y yo creo que es de las visitas a urgencias en los hospitales del mundo más frecuentes, dolor abdominal. ¿Qué es eso? Puede ser, como tú dices, Todo. un abanico de posibilidades de una urgencia de tener que correr a vete a tu casa, tómate Un té. un té. Exacto, exacto. Pero pues nosotros tenemos como métodos para saber si esto requiere mucho más diagnóstico, estudios de diagnóstico y cosas que nos alarman. Y tenemos varias cosas ahí. Una cosa que nosotros llamamos rebote, Julio, que es muy interesante, que es mucho más doloroso el abdomen cuando apretamos y cuando soltamos. Eso se llama rebote en medicina y eso nos habla de que hay algo más grave de lo que puede ser. ¿Y por qué? Porque está irritado el peritoneo, que puede haber cierta peritonitis, estas famosas peritonitis. Y eso quiere decir que posiblemente el dolor abdominal tenga que acabar en cirugía. Hablemos como en una apendicitis, una cosa, y es muy característico cómo al paciente le aprietas y en el momento que le sueltas grita mucho más de cuando le apretaste. Eso es un dato que la gente lo puede tomar en cuenta porque pues, es muy fácil de hacer y puede ser un dato de alarma. No quiere decir que es, pero es un dato de alarma. Podría ser. Fiebres persistentes es otro. Y ya, y claramente el interrogatorio al paciente te ayuda muchísimo para saber de dónde es, porque además también entra el tema ginecológico, que también tema de ovarios. Claro, claro, es otro universo. Puede ser vamos a hacer una dinámica en este consultorio. Yo te voy a dar dolores de estómago, de lo que podemos entender los pacientes como dolor de estómago, y tú me dices qué puede ser. A ver, Yo te hablo. Doctor, me duele cañón la boca del estómago, siento un hueco. ¿Qué puede ser? O sea, eso generalmente es tema gástrico y es porque irritantes y es un tema de algo péptico, como una gastritis o un reflujo. Y esas llamadas las tengo al día 100. Varias. Luego, doctor, me duele muchísimo abajo del ombligo, como en toda la zona del abdomen, pero abajo del ombligo muchísimo, siento súper inflamado, quiero apretar y me duele mucho. Ahí es cuando ya se empieza a poner buena la cosa, Julio, porque depende, te duele más del lado, o sea, edad, importante, y más del lado derecho o del lado izquierdo. Si es del lado derecho, tenemos que pensar que pudiera ser, si está operado el apéndice o demás, tenemos que, si no, descartar apéndice. Del lado izquierdo pueden ser divertículos o simplemente una colitis, ¿ok? Preguntas claves. Oye, ¿ya fuiste al baño? ¿Mejoraste cuando fuiste al baño? ¿Cuántas horas llevas? ¿Tienes hambre? El hambre es muy característico que los pacientes, por ejemplo, con apendicitis, se les quite el hambre. Les dices, te invito al mejor restaurante que te guste. Sí, y ni loco. No, gracias. Ese tipo, tenemos ahí como algunas preguntitas que nos ayudan a evaluar a los pacientes. Luego, me duele como dolor de caballo, pero así, del lado izquierdo, muchísimo, como en la parte media, y se extiende. ¿Qué puede ser? Colon, colitis, muy probablemente. Preguntas ahí. Te sientes muy inflado, tienes más gas de lo habitual, cómo estás yendo al baño. Esos son y eso también es muy frecuente en este país, colon irritable, ¿no? Para todas las mujeres, porque siento que les pasa más a las mujeres y corrígeme. Me siento súper inflamada.
¿no? O sea, no me puedo abrochar los jeans que traía en la mañana, hoy no me los puedo abrochar y parece que traigo un embarazo de 4 meses. ¿Qué puede ser ahí? Hay casi 100%, que en medicina no hay 100%, síndrome intestino irritable. Sí es más frecuente en mujeres, o a lo mejor las mujeres acuden más al médico por esto. Sí, los hombres somos más necios y Sí, tercos, ¿no? vivimos y con Somos la los peores inflamación, pacientes, los hombres. somos muy malos, totalmente de acuerdo. Síndrome intestino irritable y es un tema bien interesante porque lo padece mucho la población, afecta mucho la calidad de vida y tiene que ver también un componente emocional bien importante. Y yo creo que es la causa número 1 de mi consulta, es síndrome intestino irritable. Wow. Gente que de repente también refiere mucho o habla mucho de movimientos intestinales bruscos. Sentir como que la panza está gorgoreando todo el tiempo, que está como... ¿Ahí qué es? ¿Es delicado? ¿No es delicado? ¿Se le presta atención? ¿No? Generalmente no, o sea, no es grave, más bien. Sí se le presta atención porque si es incómodo, pues hay que hacerle caso a tu cuerpo y hay que aprender a escucharlo. Literal en este caso. Está hablando tu Pero cuerpo. hay un término que cada vez acuñamos más, es sobrecrecimientos bacterianos, que es lo que platicamos al principio, que empiezan a crecer bacterias dentro de nosotros que hacen que no funcione bien el metabolismo y la digestión y es muy incómodo. ¿Ok? Te voy a dar signos de alarma muy importantes me encanta. que sí creo que vale la pena para no normalizar. Pérdida de peso. Es muy importante que los pacientes acudan cuando hay una pérdida de peso claramente involuntaria, ¿no? Y súbita, porque eso es un signo de alarma importante. 2, evacuaciones con sangre, porque así se presentan muchas de las ¿Cómo enfermedades se ve graves. las evacuaciones con sangre? Porque hay diferencias y las hemos hablado a veces varias, ¿no? Hay veces que la popó sale roja o sale con rayitas de sangre. Hay veces que sale más oscura. ¿Cómo nos damos cuenta? O sea, realmente hay como 4, o sea, vamos a hablar como de arriba para abajo. Vale. Cuando hay sangre negra, Ajá. o sea, negra como chapopote, Sí, que se ve como moronga. como moronga Ajá. exactamente, y curiosamente es muy fétida, es generalmente Dice el sangrados. doctor que huele feo, Feo, mucho, exacto. así, rudo. Rudo Sí. que decir, De hola. esas que lloran los ojitos cuando uno Exacto. entra al baño después de que alguien todo el entró. mundo se entera Sí, ahí sí, en el sí, sí, sí. edificio. Eso generalmente son sangrados altos, o sea, altos quiere decir de estómago o de la primera parte del intestino delgado, porque sangra el paciente y le da tiempo de digerirse la sangre y agarra ese Y por eso color. sale negra, y porque por está eso sangra, digerida. está digerida. O sea, y en el término médico se llama melena. Cuando el sangrado es más abajo, puede ser un término que se llama hematoquesia, que es cuando está envuelta, como revuelta, la materia fecal con la sangre. Y generalmente son sangrados fuertes del colon y del intestino delgado. Y el otro es rectorragia, que es sangrado rojo, como si te cortaras un dedo. Y esos sangrados generalmente son de la última parte del recto. Y la mayoría de las veces son hemorroides, que es lo más frecuente que los pacientes acuden por esto. Pero no hay que decir rojo, hemorroides, no hago nada. Eso es un poco el mensaje, ¿no? ¿Alguno es más grave que el otro? ¿El sangrado negro es más grave que el sangrado rojo o son igual de delicados? Hay que averiguar por qué. Porque sangrar no es normal y esto puede ser como una úlcera o la mayoría de los tumores gastrointestinales se presentan como sangrado. Entonces, eso es lo que hay que averiguar. ¿Cuál es la importancia de detectar un tumor gastrointestinal lo más pronto posible? Porque si lo agarramos en una etapa temprana, probablemente con una resección, con una cirugía, esté curado el paciente y no tenga que recibir ningún otro tipo de tratamientos y por lo tanto la sobrevida es completamente normal. Y actualmente estamos viendo mucho cáncer de colon en pacientes más jóvenes. Antes la colonoscopía se recomendaba a los 50 años, ahora las guías lo hemos bajado a 45 años porque vemos pacientes con cáncer de colon más joven y es prevenible, que eso es lo más importante de esto. Prevenible, ¿por qué? Porque en las colonoscopías buscamos pólipos, que son como unas verruguitas, y si los tienes, se los quitamos, y esa es la forma de prevenir cáncer de colon. Ahorita que estás diciendo que antes se hacía estudios después de los 50 y ahora se baja a los 45, ¿qué estudios gastrointestinales deberíamos hacernos a qué rangos de edad
en hombres y mujeres, en pacientes con antecedentes de cáncer en la familia o con no? ¿Qué deberíamos tener como mapeado? A ver, la gente que sufre mucho de tema de reflujo y gastritis, que lleva tomando, automedicándose normalmente el omeprazoles y todos los antiácidos que hay en la farmacia, se deben de checar en algún momento para ver lesiones premalignas que puede ocasionar el mismo reflujo y tratar de evitar. Y si sí, actuar a tiempo. ¿Por qué? Porque este tipo de medicamentos son una maravilla. O sea, realmente al paciente lo mejoran y hacen que pueda comer y beber prácticamente todo. Pero pues, hay que checarse para saber que puedes continuar tomándolos o si requieres de alguna cosa. Los pacientes que tienen familiar con cáncer de colon, sabemos que el cáncer de colon tiene un tema genético bien importante, Julio. Entonces, esos pacientes que tuvieron su mamá, papá, hermanos con cáncer de colon, esos sí o sí se tienen que checar en edades tempranas. Depende un poco la edad del familiar, a la edad que se lo diagnosticaron. Y en la población general, colonoscopia es lo que se recomienda a los 45 y sobre todo si hay síntomas como los que hemos estado platicando, sangrados, que están inflados por mucho tiempo y no responden a tratamiento, pérdidas de peso, ese tipo de cosas, hay que checarse. Para ir cerrando, regresemos al tema del calor. ¿Cuáles podrían ser unos signos? ¿Cómo podemos identificar que nos está dando, que estamos teniendo un golpe de calor? Golpe de calor, la verdad es que nosotros lo estudiábamos en medicina, pero no lo veíamos y cada vez lo estamos viendo más y ha ocasionado muchas muertes en el mundo. Golpe de calor es cuando tu cuerpo no puede regular la temperatura. Tenemos una parte en el cerebro que se llama hipotálamo, que como que maneja cosas muy importantes, frecuencias cardíacas y demás, y regula la temperatura. La principal forma de regular la temperatura a los humanos es el sudor, Julio. Entonces, nosotros sudamos, la sangre está circulando y es un modo de refrigeración bastante efectivo. Cuando no podemos regularizar eso por alguna razón, que sean las temperaturas muy altas, que no tenemos, que hemos estado expuestos al calor mucho tiempo, no traemos la ropa adecuada, etcétera, va a empezar a subir la temperatura de nuestro cuerpo hasta llegar a ser dañino hasta neurológicamente, ¿no? Esto se habla de temperaturas de 41 grados centígrados en el cuerpo. No sé si seguramente te acuerdas que a los niños siempre les queríamos bajar la temperatura como diera lugar cuando hay fiebres por temas de convulsión y demás. Es un poquito lo mismo. Si sube mucho la temperatura hay daño neurológico, dañan neuronas y puede ser irreversible y causar la muerte, Julio. ¿Y qué tendríamos que hacer ante un golpe de calor? O sea, ¿Cuáles claramente, podrían ser como los primeros auxilios? sí, generalmente el que se da cuenta de que está habiendo problemas es la gente alrededor del paciente que lo está presentando. Entonces empieza con incoherencias, empieza somnoliento y pues, el paciente está rojo y lo tocas y tiene una temperatura demasiado alta. Aquí es cuando hay que actuar y los primeros auxilios que debemos saber claramente es tratar de enfriar al paciente lo antes posible, sombrearlo, quitarle ropa, mojarlo, todas las maneras posibles para enfriar al paciente mientras logran tener ayuda médica. Depende el estado neurológico del paciente si lo hidratamos o no. ¿Por qué? Porque si el paciente empieza con temas de calambres, etcétera, a veces no es recomendable hidratarlo porque se puede broncoaspirar. Entonces, dependiendo un poco el entorno del paciente, ahí decidimos. ¿Cómo podemos saber en casa si el paciente que está presentando un episodio de golpe de calor es buena idea darle agua con hielo, hacer alguna hidratación? Si está consciente, Si te sabes si su nombre, cómo está, exactamente. hablar de lo que dice. Si Totalmente. empieza a irse de la onda y no dice palabras claras, ahí estaríamos hablando de Claramente, porque puede convulsionar en cualquier momento y complicar el asunto. Pero si el paciente está consciente, bueno, claramente estará muy fatigado, etcétera. Pero si está consciente, podemos darle líquidos. Para cerrar, recomendaciones en esta temporada de calor, ¿dónde tenemos que poner cuidado extremo en la preparación, en la transportación de los alimentos, en la higiene de manos? ¿Dónde tendríamos que poner como el foco? Yo pondría número 1, el lavado de frutas y verduras, lo que hacemos en casa, ser muy exhaustivos en eso. Hay muchos químicos que se venden esto para ayudarnos.
porque ahí es una fuente de organismos muy importante y de epidemias de diarreas importante. Claramente la higiene de personal también es muy importante y refrigeración de las cosas. No dejar salsas, no dejar alimentos sin protección, porque llegan las moscas, y si se puede refrigerar, siempre refrigerar. Y en caso de que ya estamos con el problema, hidratación. La verdad es que es la primera forma y la más maravillosa que va a poder con las infecciones en un 80%. Para todas y todos los que les urja una visita al gastroenterólogo, ¿dónde te encuentran, Diego? Estoy en el Centro Médico ABC. Estoy ahí a sus órdenes. Estoy en el 55 52 72 49 19. Perfecto, muchas gracias. Qué padre plática siempre. Tenemos muchos temas que hablar siempre más. Cuando quieras, Julio. Aquí Gracias estoy. por venir. Gracias. Con esto nos vamos. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Consultorio MOA. Bye.